Estoy muy interesado en el tema de fronting, pero siento de que van a haber hartas charlas de fronting porque sé que hay varios que han estado viendo esos temas. Y pensé que quizás iba a ser de mayor utilidad para el grupo desde que yo hablara más de el tema de reconocimiento visual, que quizás que he trabajado por más largo tiempo, específicamente porque eh, eh, este año por primera vez he visto que se logra un link importante entre lo que se venía haciendo en texto con lo que se venía haciendo en el lenguaje. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero que hoy día claramente uno de los principales evento que ocurrió en términos de lenguaje fue el resultado que se obtuvo entrenar grandes modelos de lenguaje con muchos datos usando la arquitectura de Transformer, ¿no? Como que pareciera ser de que esa combinación de muchos datos de un modelo de alta capacidad y organizado en una arquitectura del tipo Transformer abrió la puerta a cosas que hasta hace no mucho tiempo eran como de esas de ciencia ficción para el caso de poder procesar lenguaje, ¿no? Las características de Future Learning de GPT-3 creo que a todos nos han asombrado, ¿no? Y han abierto la perspectiva a áreas completas, ¿cierto? Partiendo por lo que se conoce como Foundation Models. Y la pregunta era si es que algo así podría ocurrir en el ámbito de la visión, en el ámbito del reconocimiento visual. Y hasta hace poco la respuesta era no. ¿Ya? Y dentro de los primeros, quizás le puedo mostrar un poco acá algo de trabajo anteriores, de un segundo. Compartir mi pantalla. Ok, mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí sí. Sí. Bueno, en el caso de esta relación para visión, viene con lo que se llama los VIT, ¿ya? Que son Visual Transformer o Vision Transformer, ¿ya? Que trata de ocupar. Y el primer trabajo, no tan sorpresivamente, ¿cierto?, es de la gente de Google Brain, con Dosovitsky, ¿no?, como el autor principal, de tratar de entrenar un transformer para el caso en el que tuviéramos ahora palabras visuales en lugar de texto, ¿no? Entonces había que tener como los mismos elementos, ¿no? Muchos datos y un modelo poderoso y una arquitectura transformer. El problema que se produce es de que en el caso de texto, uno tiene las palabras, ¿ya?, que son bastante semánticas, ¿cierto? Y son bastante agotadas comparadas con lo que son los píxeles, que los píxeles tienen poca información. Un píxel aislado tiene poca información. Y los píxeles para una imagen son miles. Entonces, no es tan directo aplicarlo. Y para solucionarlo, lo que hicieron acá en el VIT es básicamente tomar una imagen y dividirla en patches. Lo estándar es que estos patches tengan un tamaño de 16 por 16 píxeles, ¿ya? Entonces, para una imagen de unos 200 por 200, esto da como, no sé, 16 por 16, ¿no? Entonces, cada uno de estos patches básicamente es como una palabra, ¿no? La imagen que está acá bidimensional pasa a ser una frase visual, donde cada una de las palabras de esta frase visual son estos patches en píxeles de 16 por 16. Y esto se pasa por un transformer, lo mismo que haríamos en textos, ¿cierto? Estos serían como los visual tokens, ¿cierto?
y se le pone también un positional encoding de manera de mantener la posición relativa, en este caso una posición relativa en este arreglo bidimensional. Y luego se le pone acá un head que se pueda seguir. Y la idea de entrenar esto, antes de poner el head, uno esto lo puede entrenar con masking, ¿no? En el fondo acá hay que predecir algunos de estos patches. Y luego que esté preentrenado se le puede poner un head para hacer tareas de clasificación. Lo mismo que, exactamente lo mismo que hace la arquitectura de Transformer para texto, pero en este caso en el mundo de la imagen. De hecho, la arquitectura de Transformer es exactamente la misma, por supuesto, con múltiple head y con cell of attention. ¿Sí, Marcelo? ¿Los patches tienen algún tipo de preprocesamiento para si procesan los objetos en los patches o los patches en crudo? Crudo, píxeles. Lo que se hace comúnmente es que se normalizan, porque las imágenes van como típicamente entre canales RGB de 0 a 255. Se mantienen los canales RGB típicamente en color, pero se normalizan se normalizan básicamente. Se le resta la media, se le dividen por la varianza. Se normalizan 0,1, la amplitud de cada píxel. En vez de 0,255, están ahora en normalizado. Eso es lo que en general se hace. Pero aparte de eso, son los valores de los píxeles. Esto sería 16 por 16 numeritos variables. Igual lo pasan por una lineal para transformarlo en el token que entra al transformer. Ya. De hecho, ahí aparece. Usualmente, claro, pero no es preprocesamiento, son parámetros que se aprenden acá. Estamos de acuerdo. Bueno, y esto resulta más o menos, ¿ya? En el sentido de que si uno compara con el rendimiento de una red convolucional, que es como la tecnología que se usa para reconocimiento visual, esto anda igual o peor, no mejor. Y tiene dos limitaciones o drawbacks, ¿no? Desventajas, ¿no? Una de ellas es de que para que esto le ande relativamente bien se necesitan como hartos datos, siguiendo un poco la analogía con el texto, y son más complicados de entrenar porque también tienen muchos parámetros. Entonces como que no hay mucha ganancia realmente en esto con respecto a lo que podríamos hacer con una red convolucional. Además, que dado que acá estamos ya trabajando con unos patches de 16 por 16, existe el problema que esto es bastante poco robusto a escala. ¿Ya? Si es que yo tengo de repente objetos pequeñitos y otros grandes, esta arquitectura en general, ayuden toda la mano, me parece. No, tenía la duda ahí, Álvaro, si se usa el positional encoding que se usa es bidimensional, ¿no? Ya, tenía duda, uno podría no usarlo porque la red convolucional, la gracia es que sea invariante la traslación. Entonces me imagino que si uno no usara positional encoding en el Visual Transformer, tendría algo parecido a una convolución, ¿no? Me dejó esa duda. Claro, lo que pasa es que en el caso de la red convolucional, el filtro convolucional tiene también una información de cómo se relaciona localmente que va jerárquicamente Ya, perfecto, a nivel local. Ya, manteniéndose. Perfecto, sí. Y en este caso eso lo mantiene con el position. El otro igual tiene... o sea, el positional encoding es lo que va dentro del patch, pero la posición del patch en la imagen, esa la pierdo. La parte invariante, sí, exactamente. Sí. Claro. Pero este compensa porque tiene más parámetros, entonces igual puede dependerse esa invarianza igual, porque igual la tiene, ¿no? Igual el vector del feature que está acá, si uno pone el objeto en distintas partes, lo reconoce igual. Ya. Es que una cosa importante para entender, esta arquitectura lo que va a hacer acá es clasificar toda una imagen, ¿ya? Para ahora clasificar múltiples objetos en una imagen. Por ejemplo, si tengo una imagen y tengo una pelota, una raqueta y un jugador y una cancha y quiero reconocerlos todos, acá se necesita otra cosa, que no la voy a explicar porque es más compleja. ¿Ya? Pero acá lo único que les quiero más que nada darle el punto es de que si movemos directamente lo que ha sido muy exitoso el lenguaje, que es esta arquitectura en que tengo las palabras, ¿cierto? Con toque, con positional encoding, le pongo las capas de transformer y lo entreno con una arquitectura de un modelo autorregresivo con masking y lo hago con millones de datos y millones de parámetros del estilo GPT-3.
el lenguaje pasan cosas fabulosas que no son replicables con ninguna otra técnica. Al intentar algo así a escala, ¿cierto? Creo que estos son unos cientos de millones de imágenes y estos son también un modelo complejo, ¿ya? Tratando de imitar esa línea, acá no resulta lo mismo, ¿ya? Y no resulta lo mismo porque los rendimientos no son mejores y claramente es mucho más caro entrenar y la red convolucional tiene un resultado mejor con menos parámetros y con menos imágenes de entrenamiento. Entonces, pareciera ser de que no se presenta la misma ventaja. Y ese es el punto que yo les quiero mostrar con esto. Uno puede ver ahí los detalles y todo. Entonces, como no lo podemos imitar. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque este año, y este es el trabajo que les quiero mostrar ahora, por fin se logró hacer una arquitectura donde al tener un modelo transformer con muchos datos y con alguna técnica de autosupervisión, sí por fin se tienen resultados bastante mejores que las redes convolucionales, ¿ya? Entonces llegamos ahora, y lo que les voy a mostrar ahora es ese paper que muestra una arquitectura donde dice, ups, ahora sí que pareciera ser de que se está mostrando, podemos tener una primera piedra para que tengamos cosas parecidas a la revolución que se ha producido en texto, pero ahora en el mundo de la visión. Y eso es lo que les voy a mostrar. Esto tiene también problemas, uno de los problemas importantes que tiene esto con respecto a la red convolucional en la escala, ¿ya? Estos trabajos funcionan súper bien en estas clasificaciones holísticas, pero cuando quiero después pillar objetos pequeñitos, ahí también las redes convolucionales son mucho mejores, me tienen filtros más pequeñitos, esto ya aparte dice por 16 y otras cosas que no vale la pena por ahora profundizar porque no es el énfasis que quiero mostrar. Entonces lo que les quiero mostrar es este. Este es el trabajo que les quiero más contar hoy. Es un trabajo que apareció hace poco en la conferencia de CVPR, ¿ya? Y básicamente lo que hacen es que usa explota una idea que es como importante, ¿cierto? Que uno de los problemas que hay es de que el mundo de la imagen es distinto al mundo del texto, ¿ya? Y una de las grandes diferencias que hay es que en el texto cada palabra es muy semántica, ¿ya? Es decir, si yo tengo una frase y de pronto le saco, probablemente no los artículos, pero si le saco el verbo, por ejemplo, ¿cierto? O le saco un sustantivo, ¿no? O un adjetivo. El adjetivo puede decir de que lo pasé bien o lo pasé mal, ¿no? Entonces, cambiar el bien por mal o sacar el bien que era realmente indefinido. En cambio, en las imágenes, si yo le saco un pixel, es como, igual sé muy bien lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante, ¿no? La cantidad de información que hay en los píxeles localmente es mucho menor que la que hay en las palabras, ¿ya? Entonces, basado en eso, en este paper que se llama Masked Autoencoders, lo que hicieron es lo siguiente. Ellos, la imagen nuevamente la dividieron en patches, muy parecido al VIT, a lo que les mostraba anteriormente, el Visual Transformer. Y tienen un modelo basado en encoder-decoder, donde el encoder lo único que va a procesar son los patches que no están masqueados, es decir, lo que no se le hizo un masking, ¿ya? En este caso serían todo esto que se ve en imagen. Entonces, el encoder no procesa todos los patches. Eso es importante porque esto va a reducir la complejidad computacional, ¿no? Especialmente porque este masking va a ser del orden de 75%. Es decir, si tengo 100 patches, voy a dejar solo 25. ¿Ya? Esto es lo que van a venir acá. Y cada uno de estos patches va a tener un positional encoder. Es decir, este encoder va a saber de qué parte de la imagen viene. ¿Ya? Perdón. Y se va a hacer lo mismo que en el VIT. Se va a normalizar esto con normal 0,1. Se le resta la media sigue por la versión estándar. Y también se va a haber ahí una capa lineal que lo va a llevar a un embedding que es lo que va a entrar en el encoder como estas palabras visuales, ¿ya? Y el encoder va a ser un transformer. Transformer tal cual, ¿no? Igual como el de texto. Y acá no se van a hacer alrededor de 10 capas con, pongamos, 10 heads. No sé. ¿Ya? Y eso va a entregar en la salida estos tokens. Uno
para cada uno de ellos. A diferencia de lo que hay en el transformer de texto, que se acuerdan que hasta el CLS, ¿cierto? Que son unos tokens especiales que son donde se guarda la información de clasificación. Aquí no hay. Aquí solamente entran los patches que no están masqueados. Y una vez que se llega acá, lo que se hace es de que a este resultado se le agregan entre medio, ¿ya? Manteniendo la posición, el orden de acá, todos los que fueron no masqueados, pero con una inicialización neutra. ¿Ya? No me acuerdo bien si es random o si es puro cero, parece, no me acuerdo bien. Entonces, en esta representación, que es la que va a entrar en el decoder, vienen cada uno de los patches que tuvo como salida el encoder, ¿cierto? Esto viene con el embedding que determinaron estas capas de transformer, y luego, por ejemplo, estos dos primeros patches que estaban acá, que no entraron al encoder, ¿cierto? Porque se hicieron un masking, se le agrega acá solamente su posición, se le agrega como un vector neutro. ¿Por qué? Porque el decoder va a tener que ahora entregar como resultado la predicción de cada uno de los patches de estos de acá, ¿no? Entonces yo aquí voy a tener la supervisión, o autosupervisión, en el sentido de que para este primer patch de salida va a tener la información de lo que pasaba en esa parte de la imagen, y yo conozco la imagen, ¿cierto? Porque durante el entrenamiento yo conozco la imagen, ¿ya? Y lo que voy a pedirle entonces es que me reconstruya la imagen, ¿ya? Donde acá solamente voy a considerar para hacer backpropagation los píxeles de las partes que no conocía. En el fondo, aquí voy a calcular error en términos de para lo que salió acá, comparado con el real, y eso voy a propagar acá, y los que salieron del encoder, eso no voy a propagar nada, lo voy a dejar ahí, ¿no? Y esto lo voy a hacer con muchas imágenes, ¿ya? Eso principalmente, a ver si se me olvida duda acá. Eso principalmente. Y resulta que los resultados que obtienen con este tipo de técnica son bastante buenos, ¿ya? Por ejemplo, estos son ejemplos, estos son los patches en el... ¿Se ve mi mouse? Ya. Sí. Entonces, esta es una imagen de entrada, es decir, la imagen que ingresó acá, ¿ya? Esta es la imagen real, ¿cierto? En el fondo, estos patches que están acá fueron sampleados de esta imagen, ¿ya? Y esta es la reconstrucción, ¿ya? Que sale básicamente acá, ¿ya? Después de entrenado. Esto lo entrenan con, creo que son 400 millones de imágenes, ¿eh? Donde cada imagen se puede usar hartas veces, porque dependiendo cómo yo sampleé, puedo usarla varias veces. Y una de las cosas interesantes que sucede es este gráfico, ¿ya? Este es cuántas imágenes yo dejo fuera, ¿ya? Y este es el rendimiento en una cierta tarea al aplicar fine-tuning en de fondo. Lo entreno y después entreno este modelo, ¿ya? Lo entreno así, y una vez que lo entreno, yo me olvido de este decoder. Me quedo solamente con estas features, con el encoder nomás, y al encoder, en vez de hacer masking, cuando yo quiero estos features que dependieron del encoder, utilizarlo para una tarea, le pongo toda la imagen acá, le pulso el encoder y saco este feature que está acá. Y ese feature yo lo uso puedo hacer fine-tuning acá, ¿cierto? Para tareas de clasificación. Típicamente se usa ImageNet, que es un set de datos bien conocido de imágenes, ¿ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, con ImageNet de 1K, con 1000 clases. Y si ustedes se fijan, si es que yo hago distintos tipos de masking, es decir, cuántos son los patches que yo le saco a la imagen. Si es que le saco el 10%, tengo esto, etcétera, etcétera. Y ustedes se fijan que acá el peak, ¿ya? Este solamente con linear proving, cuando solamente entreno el clasificador que va en el head, ¿ya? El óptimo se obtiene con alrededor de 73%, ¿ya? ¿Sí? Esto es muy decidor, porque dice de que si es que yo entreno este modelo y acá le dejo pasar solo el 75%
perdón, le dejo pasar solo el 25% de los patches y hago esta arquitectura de codificación tipo autoencoder, me va mejor que si yo solamente le sacara el 10%. ¿Ya? Y eso es distinto a lo que pasa en el lenguaje. De hecho, si uno mira el paper de BERT, de texto, típicamente este peak es cuando yo hago un masking de alrededor del, corríjame, pero que es alrededor del 15%. Es Sí. decir, en el caso de BERT, si yo le saco más del 15%, empiezo a guatear, ¿ya? Y eso es porque cada palabra es muy informativa. Entonces, si le saco una, le estoy sacando como harto, ¿ya? En cambio, en el caso de las imágenes, no pasa eso, ¿ya? De hecho, si le saco más píxeles, recién le hago la tarea desafiante, que eso es algo como nuevo, como que antes no habían intentado hacer algo así como que al final, cuando yo realmente le saco harta imagen, como acá, ¿ya? La tarea empieza a ser como desafiante de manera tal que el feature que aprende el modelo y que captura acá es bastante bueno para hacer tareas, otras tareas, ¿cierto? Como adaptar este feature para otras tareas, ¿ya? Y eso se ve acá con este 75%, ¿ya? Y si uno va a los resultados de estas reconstrucciones, pasan cosas bastante buenas. Por aquí había una que me gustaba. Me la cabeza por acá. Esta, por ejemplo, ¿no? Fíjense que estos son los patches, ¿ya? Que se ingresan ahora, estos son de test, ¿no es cierto? Esta es la reconstrucción que hace el modelo y esta era la imagen real. Fíjense que acá le alucinó la cabeza, lo cual era normal porque acá, por ejemplo, no sé, pues, estas reconstrucciones son algunas más notables que otras, ¿no? Pero como que de alguna manera en lo que está en el modelo imagina bien, ¿no? Lo que debería ser, ¿no? Con poquita información. Lo imagina súper bien. Como tiene una memoria importante, ¿no? Para poder hacer esta reconstrucción, ¿no? Pareciera ser de que en la representación del modelo guarda bien el mundo visual, porque esto es bastante diverso, son millones de imágenes. Bueno, entonces, esto es como un modelo que nos dice, mira, pareciera ser de que si uno hace cosas como esta, con muchos parámetros, y hace esta estrategia con un buen masking y algunos secretos que están ahí, nada muy rebuscado, ¿ya? El feature que se obtiene es súper potente. ¿Cómo demuestra que es potente? Porque míralo, mira esas reconstrucciones. El mundo visual parece que está ahí capturado en estos parámetros, ¿ya? Pero lo que nos faltaría acá sería demostrar de que el aprender un feature de esta forma me permite hacer lo que de alguna manera se ha visto en el caso de el lenguaje natural, ¿cierto? Es de que si ahora yo uso BERT o uso GPT-3, ¿cierto? Para nuevas tareas, pensemos más del tipo BERT, vence todos los récords que hay, ¿no? En el fondo parece ser un feature universal, que si yo ahora lo tomo y lo entreno en distintas tareas, ¿cierto? De reconocimiento, de procesamiento natural de texto, no hay nadie que le gane. Entonces, eso vino hace poco en uno de los trabajos que es este que está acá. ¿No? Entonces, acá usan esta misma, aquí, olvídense de lo que hacen acá es detección de objetos, ¿no? Que es la tarea ahora de, en una imagen, detectar, no sé si por acá hay alguna imagen, no sé si no hay mucha imagen acá. Pero el típico caso en el cual tengo una imagen y tengo, suponte, una pelota, una persona, un asiento, una mesa, y lo que yo quiero es marcar bounding boxes de todos los objetos que aparecen en la imagen, ¿ya? El típico problema de reconocimiento visual de objetos. Y por aquí, de hecho lo estuve mirando y aparece aquí un Holy Cow, ¿ya? Y aparece Holy Cow porque al intentar con ese feature, y es básicamente ese feature y le pongo un head de clasificación de objetos, ¿no?
obtengo en un set de datos que se llama Coco, que es uno de estos sets de datos que si uno va acá al Coco, eh, sí, acá tienen no sé, imágenes. Entonces, estos son como 200.000 imágenes. Y no sé, pues tienen ahí imágenes. Tienen marcado todos los objetos que están en la imagen. Realmente aquí marqué solamente 3, pero tienen de todo. Aquí tienen todas estas cosas están marcadas en general para 80 clases. Entonces, en ese dataset, tiene este 61 en average precision para el box detection, la cajita de los objetos. ¿Ya? Y eso yo puse acá holy count porque en general lo que uno está acostumbrado son 53, 54, y esto tira 7 puntos para arriba, lo cual es... y quizás lo más impresionante es que cuando uno habla de estos datasets de 51, 52, 54, son modelos que se entrenaron en forma supervisada, es decir, se entrenaron con instancias de las clases de esos objetos con bounding box marcada. En cambio, en este modelo se hizo este modelo que le mostré recién anteriormente, usando las imágenes de ImageNet, pero sin labels. Solamente en la reconstrucción, no hubo labels. ¿No? Todo este modelo llegó a tener esto sin mirar ni un label. ¿No? Lo cual es como, ups, en términos por lo menos de todo lo que es el pre-training ¿ya? Y eso es como, ups. Entonces me da la impresión de que esto de alguna manera acerca bastante el tema de reconocimiento visual. Y yo creo que va a tener un gran impacto, no sé si acá tengo, acá, ¿no? Hoy día, en términos de texto, probablemente el modelo de CLIP, ¿ya? Que es un modelo en el cual ahora lo que hago yo es entrenar con imágenes y con texto, con un entrenamiento contractivo, generado, no sé, ustedes han escuchado de CLIP probablemente, ¿no? Que es una unión del mundo visual, pero en el CLIP, este backbone de imágenes sigue siendo convolucional. Si bien intentaron también con VIT, el modelo que les mostré al principio, no mejoró mucho. En el fondo, lo mejor acá un ResNet 50 o ResNet 100, que es lo que usan acá en este trabajo, ¿no? Entonces, si yo lo reemplazo por un modelo no supervisado como el que le estoy mostrando, yo creo que, y ahora acompaño las representaciones que se generan acá, no solamente con cómo se entiende el mundo visual, sino que con el grounding que yo pueda obtener del texto a través de su unión con las imágenes, me da la impresión de que vamos a tener unos modelos que van a marcar tendencia en los próximos años. Sí, mi impresión es de que este es un gran avance en términos de poder abrir la puerta a lo que se venía viendo en el mundo visual, en el mundo de texto, perdón, pero ahora con su aplicación en el mundo visual. Eso. Consultas. Marcelo. Álvaro, gracias por la presentación. Mira, pensando en las analogías con los modelos de lenguaje, pregunta, ¿han probado este último modelo que mostraste, con máscaras, con tareas auxiliares que sean de tipo global? Por ejemplo, como el Next Sentence Prediction, ¿cierto? Que funciona, digamos, y se usa harto. ¿Se entrena con tareas auxiliares o solamente con una tarea principal? Mira,
este trabajo es súper reciente, ¿no? Como te decía, salió en junio el paper del feature, el Masked Autoencoder. Y luego de eso, ahora dejó la puerta ahí abierta para decir, bueno, hay que probar ahora si es que esto representa algo similar a lo que se vivió en texto, en términos de que yo creo que hay dos aristas que son importantes de probar. La primera es una arista a nivel de BERT, ¿no? Si uno piensa, ¿cuál fue la revolución de BERT para el término del lenguaje? Es que dijo, mira, con esta feature preentrenada tú puedes alimentar muchas tareas y te va a ir bien. Mejor o igual que cualquier otra cosa que intente directo y con menos... Y la segunda, y en ese caso lo que te mostré es una de ellas, ¿cierto? La otra cosa que yo creo que es importante probar es lo que uno observó ya a nivel de GPT-3, que dijo, mira, aquí no solamente es para otras tareas, sino que es un future learner, ¿ya? Aquí necesitas poquito ejemplo, ¿ya? Y vaya a hacer cosas sorprendentes. Esa todavía no está desarrollada, ¿no? Es como, lo que yo siento es de que este trabajo por fin dice los transformers sí son, pueden competir en términos de texto, y sí abre la puerta a que tú puedes usar muchos datos, porque uno de los problemas de las redes convolucionales es que no es tan fácil entrenarla en forma no supervisada, ¿no? En cambio, el transformer con el masking es más simple. Entonces, yo siento que esa unión, ahora, tu pregunta en particular es si es que uno le puede entrenar para tareas auxiliares. Eso está como, está abierto todo, porque no se ha hecho nada todavía. Es como que se hizo un paper entre BERT y GPT-3, salió recién en el ámbito de la visión, ¿ya? Y ahora está en los próximos años, probablemente vamos a empezar a ver las derivadas de eso, y yo creo que vamos a ver una derivada un poquito distinta, y yo creo que va a ser más potente. Y por eso terminé un poco la presentación con CLIP. Porque en el otro caso quedó el texto ahí en el mundo del texto, ¿no? Pero ahora nosotros nos podemos colgar de modelos que son multimodales, ¿no? Y es súper importante porque la imagen, la visión le da un grounding al texto. El texto es código, la imagen es un mundo físico. Y esa combinación yo creo que hace que esto se acelere en términos de la potencia de estos modelos para hacer tareas de IA. No sé qué más, Carlos, no sé qué. Y tengo la segunda parte de la pregunta. Ahora, quería complementar esa pregunta porque en el mundo visual, una tarea, por ejemplo, que pudiera parecerse a la Next Sentence Prediction, es preguntar si un patch pertenece o no a la imagen. Claro. Tú puedes colocarle un patch de otra imagen y pedirle al modelo que te diga si es que esta patch pertenece o no. Tipo, cosas que se aprenden con eso es información un poco más global, porque para responder esa pregunta tienes que codificar información de un poco más alto nivel que la que esté solamente codificada en los patches. Es más local. Ya, y mi segunda pregunta era... pero eso es con respecto al entrenamiento del modelo. Al preentrenamiento, claro. Porque al preentrenamiento. Porque acá el preentrenamiento es como yo le voy a decir, tengo una imagen, le voy a sacar el 75% de los patches y voy a hacer que con los 25 que me quedan, me prediga todo lo otro que no. Entonces, como que es bastante más general, yo creo que esconderle un patch en particular, ¿no? Como que es más challenging. Sí. Lo menciono porque en texto, cuando se combinan las dos tareas, se logran ciertas diferencias. Ya te entiendo. Claro, se hacen las dos tareas. Lo que te voy a preguntar es que las imágenes reconstruidas están medias como borroneadas, ¿no es cierto? No son tan finas. El problema es el sharpness, ¿no es cierto? Que hay un problema al reconstruir en que uno pierde información de alta frecuencia. Y eso probablemente hay algo que se puede hacer ahí y podría mejorar las características latentes, ¿no? Es que a mí como que no me molesta tanto, me gusta que eso suceda, para serte franco. Porque aquí lo que en el mundo de las imágenes está lleno de detalles, ¿cierto? Y de alguna manera lo que a uno... porque si uno lo único que quiere hacer son tareas de entender el mundo visual, ¿ya?
yo no necesito realmente, incluso si yo cerrara mis ojos y tratara de imaginarme cómo es mi auto, por ejemplo, ¿ya? Y nunca me lo voy a imaginar con la manchita y el detalle y el punto que son realistas, ¿no? Entonces, a menos que tu aplicación sea hacer como lo hacen en las GANs, ¿cierto? Que tienen algún tipo para generar datos, para otras cosas. A mí lo importante es de que capture lo fundamental de esa imagen, de manera de que ahora yo pueda preguntarle cosas sobre eso. Y yo creo que eso lo logra, ¿ya? Y siento que en ese sentido es más eficiente, como que para el tipo de aplicación de entender el mundo visual me da la impresión de que es mejor, ¿no? Como evitar cierto nivel de detalle, porque te facilita el nivel de complejidad computacional, y también te centra y te enfoca en lo medular de lo que es necesario para reconocer que esto sea un auto y no no sé lo que sea, ¿no? Ok, gracias. No sé, Felipe. Son dos, se llama Felipe. Dale, Felipe del Río, creo que estaba antes. Ya, gracias, Felipe. Sí, yo tenía dos preguntas también. Una, para el primer método, o sea, para el de Vision Transformer, que me entra la duda de, o sea, en el fondo, como ellos cuando hacen el preentrenamiento y se quedan con un 25% de los patches en el encoder, ¿cómo se llama? Y después usan esos patches para hacer fine-tuning, ¿cierto? Entonces, si después nosotros... No fine-tuning, eso es solamente el preentrenamiento. Claro, pero si Cuando, yo tuviera otra tarea, yo sacaría los patches de ese encoder, ¿no es cierto? Los no, que ya no, 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 no. Cuando el preentrenamiento es exactamente como te lo expliqué. Ahora, cuando tú quieres hacer un fine-tuning en una tarea distinta, tú ahora usas el 100% de los patches, no le haces ningún masking. Claro. ¿Ya? Usas Pero lo todos que los viene es el patches encoder, ¿no es cierto? el encoder, sí. Sí. Pero ahí, eso es mi duda, porque uno o sea, como, mi duda es, o no sé, una pregunta como, o no entiendo muy bien, en el fondo, cómo no le estamos cambiando la distribución de entrada un poco. Al darle al después, pedirle que cuando estemos haciendo la tarea que nos interesa, ponerle todos los patches. ¿No hay un problema con Es que, eso? no realmente, porque lo que tú estás tratando de hacer es hacer con el encoder un sistema que te permita aprender features visuales, básicamente, ¿no? Claro, Y luego, y cómo tú lo haces de manera que esas features luego te sirvan para reconstruir la imagen completa, que esa es la parte que hace el decoder, ¿ya? claro, Entonces, lo que tiene ahora es un feature universal, un detector de features universales, y que no es dependiente del largo de la secuencia de entrada, ¿no? Entonces, lo que tú haces cuando tienes Sentenza ahora, en vez de pasar el 25% de los patches, como realmente tú ahora no le quieres poner, quieres que darle lo que quiere que haga la otra tarea, ¿no? Que reconstruya la imagen. Entonces tú le dices, ya, tú sabes sacar features de patches, yo te voy a dar los 100% de los patches de mi tarea, pásalo por tu encoder, dame los features de cada uno de esos patches, y sobre eso yo le voy a poner un head que me permita hacer tareas de reconocimiento visual, como por ejemplo la que mostré ahí, u otras que podrían ser relevantes. claro. Sí, claro, es que me imaginaría Entonces, que igual podrían es haber un problemas que si extractor de después, features nomás. claro, si es que yo entreno este primer encoder con pura secuencia de, no sé, de 20 patches, por ejemplo, porque por el 25% y después llego con una secuencia que va a tener 20 por 4 en el fondo, 80. Entonces, que no haya problema con eso, o que esté como acostumbrado, como que se haya entrenado con no, como que esté esperando otra distribución. No sé cómo que me entraba un poco la duda. No, parece ser que eso en el paper no indican que hayan tenido problemas con eso. Claro. Sí, y lo otro es que en el último paper que presentaste, tú dijiste que en el fondo ellos hacen detección sin supervisión. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo entrenan si es que no tienen ¿cómo Me entrenan para hacer refería, detección sin la supervisión? no me refería a la parte el pre-training del backbone. Ah, ya. O sea, después tienen como algo que sí le hacen, sí le enseñan En, sobre. en el head, sí. Ah, ya. Ya, perfecto. Eso. Gracias, Álvaro. Que no me metí en eso de cómo es ese head, porque ahí hay como hartas complicaciones, hacen una parte también para la escala y otras cosas, es un poquito más complejo, más específico de la visión, pero en los medulares
el backbone de features es este, ¿no? Es lo mismo que en BERT, probablemente si lo pones para la tarea de no sé, sentiment analysis, o lo pones para o alguna otra tarea, el head tiene que ser distinto para acomodar un poco las clases. Pues. Claro, y eso lo hacen como probing en el fondo, no reentrenan ese backbone, queda fijo del preentrenamiento. Exacto, ahí prueban las dos cosas, prueban con, típicamente hacen resultados, muestran con linear proof, que solamente le ponen un head lineal a la salida, y solamente entrenan eso, o fine tuning, donde además propagan para atrás para el backbone. Ya, perfecto. Gracias, Álvaro. Felipe Bravo. Sí. Eso me llamó la atención de que si el modelo es autosupervisado, ¿por qué usan ImageNet que tiene labels y no usan un dataset más grande? ¿No hay un dataset de imágenes no etiquetado gigante equivalente a Google Books, Wikipedia, no sé? Yo creo que puede ser cualquier set de imágenes, porque incluso para cada imagen ellos decían de que les puede servir por varias veces como ejemplo, porque tú amplias 25% de los patches, cada vez que les amplíes 25 te van a salir distintas, Claro, ¿no? pero mi duda va como ¿cuál sería el dataset universal de imágenes que se puede usar? Como cuando tú estás en un mundo autosupervisado, no te importa la etiqueta, te dejas lo más grande que podéis. Entonces, Claro, GPT-3 te vaya a un crawl, ¿cachai? O BERT, usaste claro. Wikipedia. Me imagino, ¿hay un equivalente a eso en imágenes? Un repositorio open de imágenes no etiquetado, Pues, hay monstruoso. uno de los más grandes que es que usaron para el VIT, o que usaron para Ya. Clip, por ejemplo, también, que pareció que son como 400 millones de imágenes, ahora tienen contexto incluso. Sí, yo conocí a uno, o hay un paper de Instagram que creo que tiene Ya. como un trillón de imágenes. Sí. Hay unos claro, de Yelp, que también son como Claro. súper grandes. Ya, Sí. bacán. Y lo otro que me llamó harto la atención de tu reflexión, como dijiste al final, como ahora Computer Vision está como a la altura de NLP con estos modelos universales. Y me da la impresión porque cuando nació BERT, la gente en NLP decía, ahora NLP está a la altura de la gente de Computer Vision que tiene ResNet y tenemos modelos universales. ¿Cachai? Entonces pareciera ser que ahora, al tener modelos que son autosupervisados, grandes, ahora sí es más universal que el otro. Me llamó la atención nomás, como escuchar la Claro, misma historia contada, pero de nuevo, para el otro lado. claro, yo no me refería a que estuviera a la altura, no sé si dije a la altura, pero creo que no. Lo que dije es de que en el ámbito de la visión, las técnicas que estaban siendo exitosas para reconocimiento natural del lenguaje natural no habían sido exitosas para Ya. visión. Ese era mi punto. ¿Ya? Y de alguna manera, si uno piensa en las aplicaciones de lenguaje natural, se han ido a niveles en el cual, con esto del future learning, ¿cierto? Y por ejemplo, lo que vamos a ver acá de prompting, ¿ya? Se logran cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo hace esto, no? En el ámbito de la visión se había más que nada mantenido mucho en el contexto de el tipo de cosas de reconocimiento visual de objetos y eso en contextos más acotados. Future Learning no había sido muy exitoso aún en visión y aún no lo es, ¿ya? Entonces, lo único que estoy diciendo es de que esas técnicas que parecieran resolver en forma bastante avanzada muchos de los problemas de lenguaje natural en imágenes no habían tenido éxito y esto me da la impresión de que abre la puerta y aquí eso está por verse, no se ha demostrado. Lo único que se demostró es que para un caso que le mostré de reconocimiento de objetos, hizo un resultado que no se había logrado antes. Pero eso está por verse y mi impresión es de que por lo menos hoy día si alguien decía, oye, tiene una aplicación de reconocimiento visual, ¿por qué no usáis Transformer? Yo me dice, no, eso no funciona para imagen. Hasta hace poco lo había hecho porque lo que había hecho VIT había demostrado que funciona, pero no mejor que las redes convolucionales. Esto es la primera vez que se logra decir, vale la pena juntar más imágenes, y vale la pena tener un modelo con más millones de parámetros, porque si lo entrenas con altas imágenes con Transformer, va a mejorar lo que sea las redes convolucionales. Esa es la historia concreta hasta hoy. Yo ahí, de ahí para allá viene mi imaginación que digo, y me da la impresión de que si está eso, abre la puerta para que quizás vamos a tener un GPT visión, ¿ya? Seguro. En el cual uno le puede hacer un few shot
a una imagen, ¿no? Lo cual sería algo espectacular. Y yo creo más, incluso en mi reflexión, de que eso no va a ser así, sino que la forma que va a ser así es de que ahora vamos a no a seguir separados, sino que tal como lo ha demostrado Clip, ¿no? Este es una de las cosas que a mí de hecho lo hicimos con un paper con Andrés, no sé si Andrés está por ahí, que fuimos de los primeros en hacerlo, que el problema de visión, suponte tú tenías un problema de reconocimiento de objetos, ponte en ImageNet, mi clase, ¿ya? Y las mis clases, los labels son clase 1, clase 2, clase 3, clase 999, clase, ¿ya? Y uno dice, pero oye, esta es una clase que se llama elefante, ¿ya? Y si uno va al mundo del texto, elefante no es C100 o C500, elefante como palabra tiene toda una unión con todo esto, ¿ya? Y Clip un poco eso es lo que demuestra. Hay aplicaciones posteriores que muestran de que ahora en vez de trabajar con IDs para las clases de reconocimiento visual, si uno trabaja como un elefante tomando agua, ¿ya? Te enriquece bastante el tipo de problema que está resolviendo. Y yo siento de que probablemente ese va a ser como lo que dé mejor resultado en el futuro cercano, ¿no? En tener este tipo de modelos unificados con Transformer, pero que unan información de texto y de imagen. Sí. A mí lo que me pasa un poco con, o sea, como que siento que como un poco lo que se da con GPT-3 y estos modelos gigantes que uno puede como un poco extraer y pedirle la tarea como explícitamente, es que claro, el lenguaje es más como operable, como que es más fácil, nosotros podemos comunicarle al modelo un poco qué es lo que queremos, como lo hacemos con GPT-3. Entonces por eso creo que me da la impresión también como la misma línea de que como que el que sea multimodal con lenguaje nos da un poco también esa misma capacidad, o nos acerca un poco esa capacidad también. Que si fuera solo con una imagen, no sabría muy bien cómo hacer prompting, por ejemplo, solo con una imagen, para pedirle como un bounding box, por ejemplo. En cambio, quizás uno sí podría pedirle, como, me imagino, así como algo con un clip para generar una imagen que diga como un gato que tenga un bounding box, como que agarrar una imagen que la modifique y pedirle explícitamente como que sea una imagen con un bounding box en el gato, por ejemplo. Y que ahí sí la pueda dibujar, quizás. Y detectar, no sé. Entonces, por eso como que estoy como que muy de acuerdo con lo que dijiste al final, como que es más potente el usar los dos en conjunto, las dos modalidades. Bueno, acá yo veo de que hay el problema de este tipo de cosas que eh, son muy intensivas en cómputo. Este más no, quizás un poco menos, pero uno puede tratar de hacerse algunas de las preguntas que aparecieron en el mundo del lenguaje a este mundo, ¿cierto? Podemos hacer tareas future learning, podemos hacer prompting con este tipo de representación, podemos tratar de ver qué cosas aprendió internamente, o no sé, podemos hacer resúmenes de imágenes quizás con este tipo de cosas. No quiero que me reconstruya toda la imagen, sino que es un resumen de los elementos. ¿Sí? Como que hay harta preguntas ahora que surgen en términos de esta analogía de ver si es que con esto realmente en visión ocurre lo del mundo del texto. Y ahí un poco está la invitación para estas colaboraciones, ¿no? Si alguno de ustedes quiere explorar en forma conjunta alguna de esas preguntas, yo súper encantado de hacerlo. Un único comentario cortito, que yo sé que no es el foco de esta reunión, pero se me levantó como la ampolleta de que esto tal vez viene a resolver el problema en video, de que hoy día en video uno procesa con las convolucionales, tiene que procesarlo varias veces, una vez para cada frame, pero dado que ahora tenemos esta estrategia de tomar el 25%, porque hay mucha redundancia en los patches, a nivel de frames hay aún más redundancia, porque de un frame al siguiente como que no cambia mucho la cosa. Entonces yo me imagino
que si es que hacemos esto con un encoding a nivel no solamente XY, sino también a nivel temporal, vamos a tener un efecto muy parecido o tal vez incluso más marcado de que con un 25% de los patches como que tenemos todo el video. Entonces eso como que Claro. tal vez viene a resolver Tiene ese que- problema de Tiene computacional que de los videos. contarle a Cristóbal, pues, ¿no? Cristóbal nos vino a contarle su paper CVPR, ¿te acuerdas? Que él decía que del video usa un puro frame y clasifica la tarea de video. Claro, Bueno, aquí uno podría usar patches de pocos frames y tener la información de todo el video claro. y eso sería bastante potente. Ahí. Esto da para muchos papers, ¿no? Hay que ver Sí. cuáles son más interesantes de hacer. Está muy bueno. Ya pues, estamos a las 3, tengo que ir a una reunión, así que lo Ya. dejo esto con Pablo. Está ahí. No puedo llegar atrasado porque la reunión es con Pablo. Sí, y me enteré que tengo que irme antes, así que va a ser cortita igual. Pero Dale, después podemos juntarnos de nuevo el jueves. ¿Te puedo? dale. Ya. Súper. Gracias a todos. Ya, pues bueno, así queda la invitación. A mí esta idea de que tratemos de ir presentando y veamos como que aparezcan, hoy esta cuestión podríamos hacer conjuntamente y tenemos pie a hacer papers conjuntos que sean resultados de estas reuniones. Súper. Ya pues, que estén bien, cuídense. Chao. Chao a todos. Chao, Chao, Cristian. gracias. Gracias. Chao, buena presentación, Arlen.